tiempo delante de Dios, que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él ministrando a nuestros corazones y pues el que haga su voluntad en nosotros. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú, amado Señor, el que nos trae, Señor, a tu iglesia, Señor. Es imposible pensar, Señor, que al creer en ti, Señor, podríamos renunciar a la iglesia que tú has establecido. Una iglesia, Señor, que nos manifiesta en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Amado Señor y amado Dios del cielo, te suplico, te imploro, amado Dios, que a través de tu palabra, Señor, sea administrando al corazón de mis amados hermanos, Señor. Yo no tengo nada que decir, amado Dios, solo tú tienes todo para decirlo a través de tu bendita palabra. Señor, no tengo las fuerzas, no tengo los pensamientos, Señor, pero tú lo tienes todo para poder capacitar y forjar al hombre, Señor, a tu imagen y semejanza. Padre, todo lo que no es tuyo, Señor, por favor, llévatelo y lleva nuestras vidas, Señor, al conocimiento, a crecer, a entender y comprender más de tu bendita palabra, Señor, y poder vivir, Señor, una vida en ella, Señor. Padre, te lo suplico, por favor, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Efesios. Al libro de Efesios vamos a ir al capítulo 5, versículo 4. Me invito a que vaya a su Biblia y vamos a estar leyendo en el libro de los Efesios la continuidad de lo que es la nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, pues lo invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a leer el versículo de esta mañana para poder estudiarla como tal. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5:4. Sí, era la última. Bueno, vamos leyendo los que tengan su palabra, la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué nos dice? Acciones de gracias. Amén. Puede tomar su asiento y vamos a desarrollar el mensaje. Estos versículos de Efesios 5 es la continuidad del libro de los Efesios capítulo 4, versículo del 17 en adelante. Como mi hermano Bebe decía la vez pasada, Dios de una u otra manera nos llama y nos habla, ¿sí? Nos insta, nos habla sobre que no solamente lo que vayamos a hablar, sino lo que nos habla Dios a nosotros y nos confronta a través de su palabra, ¿cierto? Y dentro de eso, desde que estuvimos en el evento de los jóvenes, en donde estuvimos, Dios, a través de lo que hizo en ese momento, y lo hizo también a través de mi vida, me inquietó mucho sobre el recordar el hecho de lo que yo hacía cuando joven, cuando conocí al Señor. Cuando yo conocí al Señor, ¿sí? En mi juventud, algo que experimenté con Él y algo que nos llama la palabra es esa palabra de acciones de gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque era tanto el deseo y el anhelo, y todavía lo es, de servir a Dios, que de una u otra manera en mi corazón ardía constantemente el hecho de poder predicar, ayunar, estar buscando la presencia de Dios todo el tiempo. Amén. Y si nosotros vamos a este contexto, el apóstol Pablo está hablando sobre la nueva vida en Cristo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24, la escritura nos dice lo siguiente: la nueva vida en Cristo. Y dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, eran muy rápidos para hacer el mal, ¿cierto? Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañados, versículo 23 nos dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, ¿cuál sería, al seguir lo que vamos a hablar del 5.4? Es la nueva vida en Cristo, ¿cierto? Solo hay una versión de un creyente, no hay dos, no hay tres, solo hay una sola versión. Y esa versión se da a través de haber sido regenerados por la obra redentora de Cristo. No hay un cristiano que el que ama al mundo, pues el amor de Dios, el amor del Padre no está en él, dice la palabra de Dios, amén. Por lo tanto, solo hay una versión de un cristiano que no es adoptado al mundo o se adapta al mundo, ¿sí? O se moldea al mundo o es permeado al mundo. Tampoco la iglesia, Dios la estableció para que la iglesia se moldee al mundo, ¿cierto? La iglesia, Dios la estableció para formar a sus hijos, a los que adoptó, a los que pagó a precio de sangre y formó para hacer a la imagen de ¿quién? De Cristo, al carácter de Cristo, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que en este mundo, todo cristiano en esa época quiere ser más moldeado al mundo, y toda iglesia quiere también ser moldeada al mundo. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? ¿Sí? Edificado en pensamientos, en actitudes, en enseñanzas y todo lo demás hacia el mundo que hacia la fuente pura de la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Entonces, nuestro Dios nos enseña que qué comunión tiene la luz con la oscuridad, ¿cierto? Hablábamos de que si alguno ama más al mundo, pues el amor del Padre no está en él. Amén. No puedes amar al mundo y amar a Dios. No puede ser así. Porque no es entendible. O sea, para Dios en su santidad, en sus maravillas. O sea, si Dios es santo, ¿por qué amaríamos más al mundo? Si soy un hijo adoptado, si Dios me ha tomado, pues ¿cómo podría llegar a amar más al mundo, ¿cierto? Que amar a Dios. Y pues realmente en ese amor yo defino mi vida a lo que mi Padre es. Y mi Padre es santo, ¿cierto? Mi Padre es justo, mi Padre es bueno. Mi Padre me muestra todo tipo de atributos en su santidad, sus características, sus perfecciones, y pues yo lo que deseo ser es igual a Él. Amén. Ahora, dentro de lo que estamos y dentro del mundo, pues nosotros podemos ser seducidos, podemos ser llevados, pero nosotros nunca vamos a caminar de esa forma, ¿sí? Porque nosotros entendemos que nosotros somos moldeados a la imagen y al carácter de Dios. Amén. Entonces, lo que el apóstol está aquí nos está llevando es a, ustedes ya no deben vivir de esa forma, ustedes ya no deben vivir de esa manera, ¿sí? Pero dentro de la misma iglesia, nosotros debemos entender que debemos ser confrontados en que nosotros estamos luchando constantemente con el pecado, ¿sí? Y dentro de esos que nos enseñaban en ese lugar, y realmente lo que experimentamos diariamente es que estamos luchando en contra del pecado, ¿sí? Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero nosotros como seres humanos y nuestra inclinación es al pecado, es hacia el pecado, ¿sí? Ahora, nosotros debemos entender
que muchas de esas iglesias también apelan a asuntos extrabíblicos, ¿cierto? ¿Y a qué es? Hacer cosas que están por fuera de la palabra, que la palabra no ha dicho, que la palabra no ha establecido, ¿cierto? Y nosotros también debemos entender que a esa imagen de Dios que Dios nos dio, también nosotros tenemos capacidad de muchas cosas. Tú mentalmente tienes la capacidad de estar aquí, ¿o no? Amén. Tú estás aquí. Tú estás aquí y tú puedes decir mentalmente, me voy a parar y voy a ir a la iglesia. Es una respuesta de tu razonamiento, ¿cierto? Porque tú lo pensaste, tú dices, voy a estar en la iglesia. Pero a diferencia, muchos pueden estar por ese pensamiento, pero otros estarán acá porque el Espíritu Santo de Dios lo confrontó y lo trajo en esta hora. Y es totalmente distinto. Porque yo sé que si el Dios que yo amo y me ha dejado un mandamiento como es el de congregarnos, hay un hilo muy delgado porque tú puedes responder porque tú lo sabes, pero no has experimentado el poder de Dios en tu vida para decir, yo estoy acá para glorificar y exaltar a Dios. Y hay un hilo muy delgado. Ahora, haciendo imagen de Dios, ¿cierto? El hombre por sí solo ha sido vanidoso. Y el hombre no ha entendido que en su vanidad es limitado. O sea, que no alcanza y no entiende el hecho de ver la eternidad, el hecho de ver a Dios, el hecho de experimentar a Dios, el hecho de palpar a Dios. El hombre es relativo, no es absoluto. Y no entiende que el ser absoluto es Dios. Dios es absoluto. Dios es absoluto en su palabra, Él es claro en las órdenes, en las directrices y lo que Dios ha establecido para nosotros. Porque Él se está mostrando a través de su palabra. Dios no te hace dudar, Dios no te empieza a jugar por un lado y por el otro. Dios es absoluto y te dice las cosas muy claras, ¿sí? En una vida de santidad, en una vida de comunión. Pero es que esa vida de santidad, esa vida de comunión la tiene que experimentar el creyente inmerso, hundido en la profundidad de la vida que lleva como creyente. Perdón. Y es ahí donde el cristiano muchas veces se pierde. Porque nosotros hablamos de una vida devocional, pero no hablamos de una comunión con el Dios que creó el cielo y la tierra y lo tomo más como una lista de chequeo como muchas veces lo hemos hablado. Entonces, he cumplido con un tiempo de ayuno en la semana, he cumplido con un tiempo de oración, pero eso no ha estado inmerso dentro de mi vida, digámoslo, secular, dentro de mi trabajo, cuando voy al baño, cuando atiendo a los niños, cuando voy a estudiar, y Dios no aparece en ningún lado. Y ahí es donde nosotros debemos entender que una vida devocional va más allá de eso. Porque yo estoy experimentando en mi trabajo, con mi hogar, con mis hijos, con todo lo que debo hacer. Debo entender que esa vida que yo tengo y esa relación que tengo con Dios está inmerso en ¿qué? En absolutamente todo. Todo. ¿Sí soy claro hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, el ser humano está limitado. Ahora, ¿qué tipo de iglesia o qué estaba expuesta a la iglesia de Éfeso en ese momento? Pues a la depravación sexual, a todo tipo de depravación, pero especialmente era la sexual, porque había sacerdotisas y sacerdotes que la manera de sacrificar a la diosa Diana era teniendo relaciones sexuales, ¿cierto? Delante de esa diosa. O sea, ¿a qué estaba expuesta la iglesia? A todo esto. Ahora, ¿hay una depravación? Sí la hay, ¿cierto? Puede ser que no todos son ladrones, no todos son asesinos, no todos son depravados como tal en ciertos puntos, pero hay una depravación moral. Pero hay algo que el pastor enseñaba y es algo mucho peor, y es la depravación espiritual, ¿cierto? Y si nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 23, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Romanos. Capítulo 1, versículo 23 nos dice la palabra. Ay, ¿en serio? Bueno.
¿Lo tienes ahí? Sí. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia. Ellos prefirieron cambiar a Dios, ¿cierto? Cambiaron a Dios por imágenes de animales, las cambiaron por otras cosas. Pero lo que es el Dios puro, santo, verdadero, ellos no lo adoraron. Sencillamente se entregaron a una depravación espiritual, ¿sí? Destronaron a Dios. ¿Cuántas sectas y religiones salen hoy en día? Miles. Hay un programa que sé que a mi esposa no le gusta, pero yo en el 605 se llama ID y todos los días se están dando sectas. Y 5:30, pues yo llego de mi trabajo, tomo un tiempo de descanso ya para seguir adelante con los quehaceres y eso. Y había una familia de apellido Irwin y crearon una secta al punto que llevaron que el padre de uno de los niños, de unos niños o unos jóvenes, esos padres terminaran matando a sus hijos. Porque lo instaban al punto de decirle que esos padres no le daban una corrección a sus hijos. Y que sus hijos estaban en una depravación y que sus hijos, mejor dicho, algo terrible. El punto a lo que voy es que por ese mismo desconocimiento de Dios, de su palabra y de quién es Dios, podemos estar corriendo a cosas que Dios no ha dicho, a cosas en las cuales Dios no ha establecido, a cuales Dios no nos ha dado a nosotros para conocerlo. Y aquí, cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, estamos hablando de creyentes con el deseo y el anhelo de conocer a Dios, ¿cierto? De saber quién es Dios, ¿sí? Y Dios te da todas las capacidades. Lo que pasa es que nosotros como hombres no respondemos. Tú tienes la capacidad. ¿En qué sentido? De razonar. Ahora, la obra del Espíritu Santo no se logra razonando. Es porque Dios entra con su poder, muestra su obra redentora en la cruz, nos muestra la salvación tan grande que nos ha dado. Y en esa gracia tú te acercas a Él. Porque nadie más lo puede hacer, sino el mismo Dios de principio a fin. Y son cosas que nosotros hemos hablado. Y que conocemos que la obra que inicia Dios es la obra que Él termina. Pero estamos en este mundo depravado, viviendo y estando en ese contexto y estamos siendo permeados y están muchas personas llevando a Dios a pensarlo como si fuera un ave, como si fuera un reptil, como si fuera otras cosas, y no es así. Tratando de ocupar el trono de Dios. Yo te podría decir, ¿tú puedes estar ocupando el trono de Dios? No lo sé. Porque nosotros, en lo que nosotros entendemos es que para nosotros Dios es lo máximo. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Lo mayor, lo más grande, lo más maravilloso, lo más santo, lo más puro. ¿Sí? Y es allí donde nosotros debemos entender en ese contexto, ¿sí? De que estos hombres quisieron entrar en esa depravación espiritual por destronar a Dios. Pero también estamos viendo que moralmente la iglesia quiere vivir una vida moral sacando al evangelio y sacando lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, ¿sí? Y la iglesia ha entrado en un tiempo de ignorancia porque las escrituras para ellos no son importantes. Y la mayor experiencia, mi amado hermano, es que lo que Dios estableció a través de las escrituras es para que experimentemos a Dios. Y las disciplinas espirituales. Por eso una disciplina espiritual es el orar. Por eso una disciplina espiritual es el ayunar. Por eso una disciplina espiritual suya es la lectura de la palabra. Porque es que allí usted empieza a conocer a Dios. Cuando usted no hace eso, no es que en la iglesia lo estén atormentando porque no lo haga. Es porque puntualmente esto te lleva a conocer a Dios. Y segundo, te enseña a no vivir en truhanerías, en depravaciones sexuales, en estar viendo pornografía o en la masturbación, que es lo que estamos viendo hoy en día. Ayer hablaba con una mamá de uno de los niños que entrena y empezamos a hablar, empezamos a hablar de la palabra y todo eso. Yo empecé a predicar también y llega un punto donde la señora me dice, no, es que mi hijo de 4 años me dice que una niña le bajó el pantalón a un niño y le empezó a hacer así.
O sea, ¿qué está pasando ahí? Estamos en este mundo, estamos expuestos a esta depravación. Usted adulto está expuesto. Y eso es un mundo muy grande. Vaya, salga de él. Vaya, salga de él. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y ahora, nosotros lo que estamos viendo es que esas disciplinas espirituales van a dar un resultado, y es el conocimiento y el crecimiento de Dios en su vida, no el resultado. Nosotros ayunamos porque Dios meta su mano e interceda en unas necesidades que nosotros tenemos, pero nunca podemos olvidar que todo lo que Él haga va a ser para su gloria. Y si yo ayuno es para su gloria, no por una respuesta, sino para ver su gloria en su santa voluntad que Él tiene para nuestra vida. Si yo oro para conocer su voluntad en medio de los enfermos, en medio de las necesidades, en medio de las situaciones, pero es para su gloria. Y esas disciplinas aquí la iglesia de Éfeso las necesita ardientemente, con hambre y con deseo, porque ¿qué están haciendo? Truhanerías. Y por eso el Pablo les advierte y dice: no anden en truhanerías, no anden en inmundicias, no anden en fornicaciones. Yo soy uno de esos. No tengo ya Instagram, ya no tengo Twitter, y voy por Facebook que lo quito. Porque estamos expuestos a eso. Porque estamos expuestos, y no solamente en lo visual, sino se está perdiendo el tiempo. Joven, usted debería andar en ayuno, en oración, predicando la palabra, porque es eso lo que dice la palabra, que el joven tiene tales fuerzas para servir y eso. Pero se están yendo las fuerzas por otro lado. En las clases que hemos visto, dice: estoy dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Voy a cargar la cruz y voy a seguirle. Y seguirle es, ¿qué quiere decir? Negarme a mí mismo. A negarme a ese yo. ¿Estoy dispuesto a negarme? ¿Estoy dispuesto al punto, como nos enseñaban allá, de que, como dice la Escritura, si tienes que sacar tu ojo, sacarlo? ¿Estoy dispuesto a quitar una mano? ¿A qué estoy dispuesto? Por causa de Cristo. Porque si no, honestamente, si no están las obras de gracia, entonces ¿qué tipo de obras hay? O sea, ¿qué es lo que te está llenando? ¿En qué estás sirviendo? Todos trabajamos y estamos cumpliendo delante de Dios en un trabajo que lo estamos honrando. Yo le decía a alguien: yo no puedo entrar a la oficina y arrancar todas las telarañas que hay ahí, que pusieron ahorita. Hasta me tragué una en el almuerzo, porque hasta en las ventanas de donde uno come pusieron. Porque ese no es mi casa. Esa no es mi casa, es del trabajo. Y yo no puedo entrar a quitar, pero sí sé que yo en mi vida sí lo puedo hacer. Porque Dios nos ha dado la capacidad de entender yo qué he permitido en mi vida. ¿Necesitamos ayuda? Sí. ¿Necesitamos oración? Sí. ¿Necesitamos ayuno? Porque esto no es fácil. Para unos podrán ser palabras deshonestas, fornicación. Para otros puede ser el chisme. Para otros puede ser el engaño. Para otros puede ser el perder el tiempo, porque el mismo apóstol les dice: manejen bien su tiempo, y lo están desperdiciando. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Sí? Y es allí donde, en esa ignorancia y en esa dureza de nuestro corazón, mano, es real. El ser humano muestra esa incapacidad. A menos que Dios no se revele al hombre, para nosotros es imposible, y estaremos ajenos a la vida de Dios. Estaremos ajenos a ello. Pero también dice la Escritura que el que viene a Él no le echa fuera. Y es porque Él pone el querer como el hacer. Y es allí donde nosotros debemos determinar pedir ayuda. Ayuda del cielo. Porque aquí, ¿qué más nos manifiesta? Dentro de esto podríamos mirar el Salmo capítulo 1, versículo 5. Y en el Salmo 1, capítulo 5, yo lo tomaba, en el cual nos dice, ¿qué nos dice? Si estamos hablando de capacidad, estamos hablando que una persona mentalmente puede ir a la iglesia,
Pero también estamos viendo que el mismo Salmo, desde la antigüedad, el mismo Dios nos ha enseñado y nos dice, por tanto, ¿qué? Salmo 1, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué nos dice? Por tanto, ¿qué? ¿Quién no se va a levantar? Ni los pecadores, ¿en dónde? ¿En dónde? En la congregación de los justos. En la congregación de los justos. O sea, hombres que, yo decía, ni los pecadores en la congregación. En la iglesia. La iglesia. Porque nunca, como es que dicen, nunca Dios pasó por sus vidas. Nunca fueron justificados. Y desde una iglesia, y desde el Salmo 1 no lo, o yo no sé si me estoy dando a entender, pero mire, ni los pecadores en la congregación de los justos. La iglesia es la congregación de los justos, justificados por Cristo, lavados por Cristo, perdonados, culpables sí, pero perdonados por Él. Mi mente puede decir sí, yo puedo ir, pero usted y yo necesitamos esa regeneración. Necesitamos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entender que el pecado es tan permeable, tan corrupto, tan podrido, que nos daña nuestra vida. Y siempre se empieza por algo. Nunca vea el pecado como algo tan sencillo. Porque siempre, por más sencillo que sea, te atrapa. Te atrapa. Y usted puede decir, no, pero si yo soy un nuevo creyente, te atrapa. Te atrapa. Yo fui atrapado también. Y yo necesito de Dios. ¿Por qué? Porque nos atrapa. Porque somos como esos vasos de barro, débiles, frágiles. Se puede romper. Yo lo manejo, mentira. Yo lo controlo, mentira. Necesitamos de la ayuda de Dios. Pero necesitamos entender que eso no puede seguir llenando nuestras vidas. Nosotros debemos entender las obras. El hecho de ir a predicar el Evangelio es una obra de gracia. Porque si yo recibo de gracia doy. Amén. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que por más capacidad desde la congregación, podemos irnos a una condenación. Y Dios nos guarde en esto. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? Es el pecado. El pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, ¿sí? Pero el diablo lo sabe. Y usted podría decir, yo lo sé. Sí, el diablo también lo sabe, ¿cierto? Dice que el diablo, ¿qué? Tiembla, teme, lo sabe, es consciente de esa verdad, pero él no logra arrepentirse. Y usted puede decir aquí, hoy sentado, y yo lo sé, lo conozco. Puedo hasta temblar como Félix cuando el apóstol Pablo le predicó, como el mismo Pilatos, y no pasar a ser un hombre regenerado. Por eso cuando la Escritura, y el pastor lo ha dicho muchas veces, y he meditado mucho sobre las virtudes, es que Dios es mucho más allá. Dios va más allá, pero nosotros nos hemos quedado solamente en una parte porque nosotros lo hemos querido así. Y es allí donde entran esas disciplinas espirituales. Es allí donde yo entro en esas obras de gracia porque yo quiero ir más allá. En el libro de los Corintios, ¿qué dice? Que el crecimiento, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. Apolo regó, Pablo sembró, pero al final el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Y Dios te da ese crecimiento a través de las obras de gracia. No es porque el pastor, no es porque la iglesia, es porque usted no ha tomado las disciplinas espirituales en serio. Y yo tampoco, me falta muchísimo por recorrer. Pero esas disciplinas, ¿a qué te van a llevar? Te van a llevar a crecer, te van a llevar a madurar, porque es el Dios de las disciplinas espirituales el que está oyendo esa oración, el que está escuchando ese ayuno, el que está viendo cómo tú te consagras, ¿cierto? O te congregas, cómo vives en el secreto, cómo meditas en la palabra, para que tú y yo podamos crecer.
en el conocimiento de Dios y poder nosotros madurar en medio de este mundo tan corrompido y corrupto. Es allí no es solamente, es que debes orar, es que debes ayunar. No, el punto del fin es que en este mundo corrupto, en tanta corrupción, necesitamos de esos medios para poder vivir y crecer en el conocimiento de Dios. El hombre por sí solo no va a poder resistir al diablo, porque el diablo te va a llevar a zonas solas y desiertas para destruirte. Como el mismo león hace. El león no es tan rápido, pero te lleva a una zona desierta para tomar la presa y acabarla, destrozarla. Y ese es Satanás. ¿Y a qué nos llama? Que esas disciplinas que estamos hablando, de todas esas truhanerías, o tomo las truhanerías o tomo las disciplinas de gracia, porque el Dios de la gracia me ha regenerado y es el fundamento principal para yo entrar en esas obras de gracias y caminar en esas obras de gracia. Porque la obra de Dios se ha manifestado a los hombres. Y en esa justificación, que es la obra de la cruz, ¿vamos hasta ahí bien? Claro, que la obra de Cristo, esa obra de justificación por mi gran culpabilidad con el pecado cometido que presento en el pasado, presente y futuro, ahora es ese fundamento porque ya no vivo yo, Cristo me hace vivir en Él para hacer esas obras de gracia, esas disciplinas espirituales, para caminar con Él y poder crecer, fructificar, multiplicarme. ¿Por qué el creyente se queda muchas veces estancado? Porque las disciplinas espirituales nunca han sido tomadas seriamente para ese crecimiento. Y tampoco han sido reemplazadas. Porque esas truhanerías, yo como soy creyente, pero sigo en las truhanerías, nunca las reemplazaste. Nunca. Viviste ahí, y es allí donde yo no soy Dios para decir si eres salvo o no. Pero esas obras de truhanería, de malhechores, de robos y todo lo que usted se pueda imaginar, nunca cambiaron en tu vida. Porque el cristiano pasa de esas truhanerías a tener esas disciplinas espirituales y vive en ellas y se encamina en ellas. ¿Amén? Amén. Entonces, Satanás lo sabe, ¿cierto? Satanás lo sabe. Y Satanás está muerto espiritualmente. Y ni su mente le da para arrepentirse. Él no tiene la capacidad de arrepentirse. Muchas personas no tienen temor a hacer este tipo de declaraciones. Porque realmente el hombre no ha entendido que el problema radica en el espíritu. Porque el hombre está muerto espiritualmente. Amén. Y a menos que el Espíritu Santo lo resucite, ese hombre no se va a levantar de allí. Esta realidad la muestra el mismo Señor Jesucristo en Juan 6, 44 al 47, donde dice: ninguno puede venir en pos de mí. Ninguno puede venir en pos de mí si mi Padre no lo trajere. Hermano, estamos tan depravados que solo Dios puede llevarnos a los brazos. Dios el Padre nos puede llevar a los brazos de Cristo. En esa predestinación tan grande. No son esos pensamientos que dicen: es que el Padre vio por allá en el pasado, vio en el futuro que tú sí tenías mérito para salvarte. Si fuera por mérito, la obra de la cruz no tendría ningún valor. Aquí es donde está, de que somos tan depravados que necesitamos de ese Dios tan grande para que nos lleve a los brazos de nuestro Señor, que dio su vida por amor de nosotros. Y si somos conscientes de tal amor, porque a veces se vuelve una frase de cajón, y no somos conscientes de que tal amor que nos llevó a sus brazos y llevó a Cristo a ese sacrificio tan grande, entonces ¿de qué estamos siendo conscientes? ¿Que fuimos nosotros? Nosotros no fuimos. Es la obra regeneradora de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Juan 6:65. Ninguno puede venir en pos de mí si no le fuera dado, ¿por quién? Por el Padre.
Por eso no es la capacidad humana trayendo al pecador, ¿cierto? Sino la obra de Dios. Mi pastor da un ejemplo muy grande y dice: muéstrenme en un hombre o una mujer que sea igual a Adán y a Eva antes que pecaran. Busquen toda la multitud y millones de personas que se encuentran acá, una persona que viva como vivió Adán y Eva antes de que cayeran en el huerto de Edén. No la hay. No la hay. Porque esa es la depravación del ser humano. Porque el ser humano necesita a Dios porque está depravado. Está muerto. Está muerto. Y la única necesidad de este hombre es la necesidad de Cristo para poder vivir y ser regenerado y vivir nuevamente. Y de seguro no lo vamos a encontrar. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los del espíritu en el espíritu. Otra vez, yo no voy a pensar en cosas del espíritu si el espíritu no hace una obra en mí. Vas a andar en las obras de la carne. Incapacidad. Incapacidad. Y puede sonar repetitivo, incapacidad. Y si tú eres tan incapacitado, y lo que nos muestra la Biblia es que somos tan incapacitados, ¿por qué no nos volvemos a las obras de gracia? ¿Por qué no nos volvemos a las disciplinas espirituales? ¿Por qué no decimos como dice la Escritura, el que viene a Dios no le echa fuera? Lo necesitamos. Incapacitados, somos frágiles, somos débiles, somos pecadores por naturaleza. ¿Y a qué necesitamos? Del Dios que cumplió toda la ley, que nunca hubo mal en él. Y dio toda su vida para mostrar el sacrificio justo y perfecto delante del Padre y apaciguar toda la ira de Dios por causa del pecado. Que usted y yo sí colocamos, porque eso sí lo colocamos nosotros. Amén. Ahí es donde la carne es incapacitada para hacerlo, pero el Espíritu nos da vida para hacerlo. Somos incapacitados a menos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Jesús decía, Juan 3, 4, 5, nacer del Espíritu. Jesús fue muy claro, nazcan del agua y del Espíritu. Les dijo, vayan y nazcan de una carne. No, les dijo, nazcan del agua y del Espíritu. Nazcan de mí. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el agua de vida eterna. Yo soy Jesús una y otra vez. Mostrando, yo soy el que puede librar al hombre de su misma incapacidad, de su misma debilidad y de su misma fragilidad. Dice la Escritura, para los que estudian y trabajan, que el que esté falto de sabiduría pídala a Dios, pero no solo en eso, en el hogar, en mis relaciones con mi hijo. Señor, dame sabiduría, porque soy un incapacitado, no soy brillante, a menos que tú me des la virtud y la sabiduría para atender todo lo que tengo delante mío. Pero ni siquiera a veces lo hacemos. Yo soy un incapacitado. ¿Por qué? Porque no tengo esa iluminación para llegar a mostrar, para poder llegar a manejar todo lo que tengo que enfrentar. Pero Dios sí. Y Dios me da esa sabiduría y me muestra que en mi capacidad puedo ver respuesta de parte de Él para poder atender todo lo necesario que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra nuevamente que necesitamos de Él. Juan 15:5. Él habló sobre los pámpanos. ¿Qué nos dice más allá? Que sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer. ¿Y qué es lo que quiero que usted haga y yo lo que quiero hacer? Correr a los brazos de Cristo, verme tan incapacitado, verme tan corrupto, verme tan inservible, verme un hombre a la cual necesita correr a los brazos de Cristo. Porque quiero ser olor fragante, 2 Corintios 2:15, porque quiero pasar de las tinieblas a la luz de la vida del Espíritu, porque quiero ser una carta escrita por el Espíritu Santo de Dios, 2 Corintios 3:3, que es lo que insta el apóstol Pablo en la carta de Corintios. Y yo le decía a mi hijo esta semana, sé luz,
olor fragante, carta escrita por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser leídos por este mundo porque el Espíritu de Dios ha escrito en nuestros corazones y nuestra vida esta regeneración. Quiero ser luz porque no quiero vivir más en tinieblas mirando qué camino tomar. Quiero ser, déjenme ver otro, olor fragante de luz y carta escrita. Eso es lo que deseo ser. Y en esos medios de gracia, en esas disciplinas espirituales, es el deseo que nosotros debemos tener. Es el deseo que nosotros debemos tener. Ahora, mi amado hermano, si no hay ese deseo, si no hay ese anhelo, ¿qué deseo tenemos en el corazón? Nuestro corazón es tan perdido, es un laberinto lleno de oscuridad y dureza que ni siquiera sabemos lo que queremos. Y es tan triste saber que Dios nos responde y seguimos en la misma oscuridad. Seguimos en la misma instancia donde comenzamos, en oscuridad. El hombre regenerado sin Dios no entiende cuál es el camino. Pero nosotros, por más dudas que podamos tener, Dios siempre las resuelve. Dios siempre nos insta el mejor camino, que es Él, porque Él es la puerta, es la vida, es la verdad, es lo que tenemos. ¿Sí? Allí es donde Dios nos enseña que es su Espíritu que nos escribe y nos hace una carta escrita. Ahí es donde el Espíritu nos enseña que ya no debo vivir en oscuridad, sino que Él me alumbra y me da esa luz, porque viene la luz de parte de Él. No es mía, es Él el que me alumbra. Amén. Y podemos ser aquello y esa gran necesidad de saber que necesitamos ese Salvador. Y que yo no me voy a robar su gloria, porque nadie le puede robar la gloria a Dios. Nadie, mi amado hermano. Así es. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 5, versículo 4, nos dice, andad como hijos amados de Dios, ¿sí? No mentiras. Nos dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pero aquí el apóstol en el versículo 1 nos dice, sed pues ¿qué? ¿Imitadores de quién? Y en el 3, mire lo que él dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. ¿Qué está diciendo? ¿Que no se nombre es que las callen y no las digan? No, porque yo debo advertir a mi hijo, papá, si le van a mostrar a una mujer desnuda, ¿usted qué tiene que hacer? ¡Huya de ahí! ¡Huye! ¡Huye! Y no está diciendo que no las toque. Lo que nos está enseñando es que debemos huir y no estar en las cosas que no son. Y esto parte no solo para la fornicación, adulterio, pornografía, no. Si yo estoy en una conversación que no tengo que estar, ¿qué debo hacer? Huir. Yo no debo estar ahí. ¿Eso me edifica? ¿Eso me forma? Podrá ser muy mi familia, pero yo me voy de ahí. Yo no tengo nada que hacer ahí. Es que es mi familia. Por eso Jesús habla sobre la división. El hijo con el padre, la nuera con la hija. ¿No? El negar a Cristo significa eso. ¿Les pido un permiso? No debo estar allí. Y este principio parte en todo. No solamente la fornicación, adulterio. Conversaciones, dobles sentidos, chistes verdes. Oh, huya de ahí, huya. ¿Sabe por qué? Porque ese es el pecado. Ese es el pecado. El pecado permea. El pecado ¿a qué apunta? A que nos contaminemos. No, el pecado digo, voy a pasar y va a ver si la hermana Amparo por ahí. No. Su objetivo es permearte, pecar. Uy, los chismes. Huya. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Huya. Andar chismeando. Cosas que no lo han llamado. Huya.
parando oreja, el chisme. Eso también contamina. Pero nosotras, no, pero parar oreja un poquito no pasa. Mano, por favor, chismeando, hablando mal. No, hable la verdad. Decía el pastor Miguel Núñez en una entrevista, la verdad es 7. Le hacía un ejemplo. Eso decía, y es cierto, o sea, no se lo puede hacer bien a Jacob porque Jacob de pronto es más pequeño y no lo va a poder entender, pero decía, 7 es, digamos que es el número perfecto. O sea, Dios sería el 7. O sea, que 7 es el número perfecto. Y el 6-9 no. Dios no es así. Dios no es 6-9, Dios es 7. Es verdad. La guerra que usted vive y yo vivo es por la verdad. Nada más por la verdad. Y el engaño es el que trae Satanás. Y sus mentiras. Nosotros estamos por la verdad. Nosotros estamos por la verdad. Y la verdad es Él. La verdad es Él. Y ahí es donde, bueno, ya porque ya poco tiempo, pero ahí es donde nosotros debemos entender que no son solo las impurezas sexuales, sino el hecho de que yo me complazco a mí mismo y no me importa ni siquiera lo que Dios mismo lo dice, o lo que dice en su palabra. Y en esas impurezas o en la mentira o cuando usted chismeó, usted no dijo, ay, primero voy a pensar en Dios, porque nosotros no lo pensamos así. Nosotros la regamos, como dicen en México, nosotros pecamos, porque nosotros no inmediatamente decimos, ay, no, yo no voy a chismear y voy a hablar más del pastor. No, usted inmediatamente en su naturaleza lo sabe. Y por eso nosotros debemos huir de aquellas cosas, porque si no vamos a caer suave y dulcemente en las manos de ese pecado, para después ser destruidos, arrancado por cada pedazo de su cuerpo, de su corazón, extirpar su estómago, sus hígados y sentir el más profundo dolor. Ese es el pecado. Horripilante, destructor, dañino. Pero nosotros sabemos que tenemos la esperanza de un Salvador que dio su vida, que pagó todo, que nos justificó, que nos dice, quiero que vivas en santidad, en santificación, la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y es allí donde son necesarias estas prácticas, disciplinas espirituales. Y aquí lo que nos dice es que ningún creyente podrá crecer o edificarse si no vive en esas disciplinas espirituales, ¿cierto? ¿Y cuál es la base principal? La justificación. Porque si yo fui justificado por Cristo, de ahí ya empieza el crecimiento del creyente en esas disciplinas espirituales. Porque si no quedaría vacío y sería alguien que está buscando el mérito. Porque nunca va a entender que al ayunar, orar o el congregarse, lo está haciendo es porque espera la respuesta de que Dios sea glorificado a través de su vida. Nunca lo va a pensar así. Y va a terminar, perdón que lo exprese, aguantando hambre y no haciendo realmente un ayuno. Porque no entiende que la justificación es la base de esa disciplina espiritual. O sea, yo reconozco a Cristo como mi único, pleno, suficiente y gran Salvador. Reconozco a Cristo como el dueño de absolutamente todo. Reconozco a Cristo que fue el Padre que dijo que Él nos entregaba en sus manos y que ninguno se iba a perder. Entonces cuando dice que una y que las 99 y uno está dele, ¿y aquí qué? Porque es que el entender que Él me salvó, que fue y me rescató, que fue por mí que estaba perdido, pierde el valor si usted no entiende el hecho de la justificación y la obra de Cristo en la cruz. Por eso alguien por ahí le preguntaba a un muchacho ahí, decía, bueno, pero ¿usted por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted por qué? Porque el principio es la muerte y la resurrección de Cristo de principio a fin. Ese es mi fundamento. Buda se murió, Alá, Shaolin no está. El único que está es Cristo.
por siempre, para siempre. Todo honor y toda gloria es para Cristo, porque Él está vivo. 500 testificaron y yo puedo testificar, Cristo vive en mí. Aleluya. Cuando voy al bautismo y bajo las aguas, ¿qué digo? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo. Y es ahí donde yo puedo entender que estas disciplinas espirituales parten de la justificación. ¿Y cómo maduran? En la santificación. Porque la santificación es el Espíritu Santo. Camina por acá, no peques, guarda tus ojos, guarda tu corazón, no es por allá. Fórmate a la imagen de Cristo, pero pon tú ahí, tú tienes que ir con Él, ¿sí? Ahí es donde esas disciplinas espirituales empiezan a hacer crecer al creyente. Voy creciendo, voy madurando. Pero a veces la inmadurez es porque las disciplinas espirituales no están. No son primarias. Mire, ahí también muchas veces es el hecho de nuestra incredulidad hacia Dios y dudar de Dios. Porque otra disciplina es estar aquí unidos como iglesia. Y cuando no estás, a menos que tenga una razón fuerte, eso muestra una duda. Eso muestra una duda de esto. Ahora, ¿qué hace? Pues me hace crecer. El ser humano no fue creado para andar ahí, no, es que no. El ser humano fue creado para crecer, para fructificar, para multiplicarse, pero quítese algo de la cabeza, no solamente en el dinero o en el tener, sino en esas disciplinas espirituales, crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, si usted no toma una Biblia, si usted no la lee, si usted no dispone una vez, dice, no, es que yo no entiendo. No. Está dudando de lo que Dios dijo. Estás dudando. Porque es una disciplina que Dios estableció. Y ni siquiera la puso porque, ay, voy a ver si. No, Dios siempre tiene un propósito, un fin en lo que Él hace. ¿Sí? ¿Qué más hace? Pues trae efectos en nosotros. ¿Por qué? No se entrena en la piedad. Dependemos de la obra de gracia del Espíritu Santo. Solo Él hace efectivo esas disciplinas espirituales. Porque no es el resultado. No es el resultado. Él es el que hace efectivo todas las cosas. Y tú ayunando y te da otra respuesta,